todas. Desde el Seminario de Historia y el Ayuntamiento de Oviedo, en el área de Cultura, queremos daros las gracias por haber asistido, por asistir a esta conferencia dentro del ciclo en la conmemoración del centenario del fallecimiento de Rosario de Acuña. El título de la conferencia de hoy es De Hipatía de Alejandría a Hipatía, demasiados siglos de invisibilización de la mujer. La ponente que nos acompaña es Eulalia Ramírez Nueda, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora de Educación Secundaria y profesora asociada a la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora del efecto Matilda o minusvaloración e invisibilización de la mujer. Ha promovido y organizado varias rutas por Madrid bajo el nombre de Las Invisibilizadas, Mujeres que hicieron historia, Las Matildas y Pioneras, Heroínas y alguna bruja. Actualmente está trabajando sobre la ruta Hipatía de Madrid, trayectoria histórica y biográfica de Rosario de Acuña. Es socia de GEFREMA, Grupo de Estudios del Frente de Madrid, asociación con la cual ha realizado diversas actividades y presidenta de la Sociedad Caminera del Real de Manzanares. Pues bienvenida Pinto, Eulalia. Te dejo con el público asistente. Cuando terminemos la conferencia estableceremos un turno de palabras y podéis preguntar cualquier duda que os quede, cualquier sugerencia, lo que queráis. Y a los alumnos de UNED, si hay alguno que haya asistido, pues lo mismo, al terminar la conferencia, por favor, bajáis a firmar el control de asistencia. Muchas gracias, os dejo con Eulalia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, muchas gracias Luis por tu presentación y sobre todo al Seminario de Historia Local de Pinto por contar conmigo y darme la oportunidad de compartir tribuna con otras personas que ya han estado aquí y que van a seguir a lo largo del año. Y en especial quiero darle un abrazo, que sé que le ha sido totalmente imposible venir, a Antonio García Menéndez, que de alguna manera es el corazón de estas jornadas y un gran acuñista. Y bueno, que realmente me fichó por culpa de, o gracias a, las rutas sobre las invisibilizadas. Entonces, es por lo que a través de él estoy aquí. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar de las mujeres que, como vemos, han estado bastante invisibilizadas a lo largo de la historia. Primero tengo que explicar el título que hemos dado a esta charla. Ya sabemos todos que cuando en 1886 Rosario de Acuña tomó el nombre simbólico de Hipatia, al ingresar en la logia Constante Arona de Alicante, quiso con ello dejar constancia de la persecución que las mujeres que han tenido protagonismo en la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, etc., han sufrido a lo largo de la historia, condenándolas al olvido, no solo por su ideología, sino también, y a veces sobre todo, por ser mujer. Del mismo modo que las sectas religiosas de la época persiguieron a Hipatia de Alejandría, Rosario de Acuña, según Macrino Fernández Riera, una heterodoxa en la España del Concordato, o en palabras de Isidoro Neira, una mujer ilustrada en el infierno neocatólico español, sufrió una feroz persecución por parte de uno de los ancestrales poderes fácticos en España, la Iglesia Católica, la cual fue causante de su ruina económica cuando estrenó el Padre Juan y supuestamente por el cierre de su exitosa granja que tenía en Cueto, Cantabria. Al otro lado del Atlántico, por la misma época de nuestro Rosario, había otras mujeres que coincidían en el mismo diagnóstico. Esta era Matilda Joslyn Gage, de la que hablaremos más adelante, la cual escribió un libro titulado Iglesia y Estado. La tesis fundamental del libro es que la Iglesia cristiana era el altavoz potente de la expansión del supremacismo masculino. Si desde una remota galaxia un extraterrestre pudiera consultar los archivos y bibliotecas históricas de nuestro planeta, no entendería cómo es posible que la especie humana, con tan pocas mujeres, haya podido superar los 8.000 millones de habitantes.
Ciertamente, Rosario de Acuña, en la carta de adhesión a las dominicales del libre pensamiento que escribió al director Ramón Chíes, se preguntaba: ¿no hay mujeres en mi patria? ¿No hay mujeres en mi patria? ¿Que no hay mujeres que piensen lo que pienso y sientan lo que siento? ¿No hay una pléyade femenina que trabaja heroicamente para el bien de sus hermanas, para la redención de las víctimas? Efectivamente, la misma Rosario de Acuña fue borrada del mapa, y utilizo esta expresión porque realmente las calles, los edificios, las instituciones que tenían su nombre fueron borrados. Y gracias a la admiración y el compromiso de unos y el denodado esfuerzo investigador de otro, nos han recuperado esta gran figura polifacética y con una gran obra literaria y ensayística. Y es que la invisibilidad de la mujer es transversal. No ha sido hasta las 2 últimas décadas del siglo XX que se comenzó a contar con el género como una de las categorías en el estudio de las ciencias humanas y sociales. Esto ha permitido conocer la organización social de las relaciones entre los sexos sin pretensión de sustituir unos agentes históricos por otros, sino integrando tanto masculinidades como feminidades, para poder tener una imagen completa del pasado. Este olvido de la mujer también se ha producido en la medicina, aplicándose medicamentos y terapias que han sido ensayados mayoritariamente en varones, porque las directrices de salud no distinguen entre sexos. Ellos son el modelo para todo. Y aquí vamos a ver el hombre de Vitruvio, que es un dibujo de Leonardo, donde pone el ideal de cuerpo humano, que no es otro que un varón. Entonces, ellos son el modelo para todo, para diseñar los cinturones de seguridad, para los vehículos, para los chalecos antibalas, para los trajes espaciales. Como los científicos de la NASA no distinguieron entre sexos, se tuvo que posponer los paseos espaciales de 2 mujeres porque no había traje de astronauta para ellas. ¿Qué pensaba nuestro extraterrestre cuando se haya enterado? La carencia de género en los estudios del pasado son productos de los sesgos del propio género. Es la pescadilla que se envuelve la cola. Las mujeres en general han padecido invisibilización, relegación, minusvaloración, postergación, silenciamiento o menosprecio en la sociedad, en el arte, en la ciencia, en la política, en la religión, en el deporte, en el periodismo, en los movimientos sociales, en la religión, en el deporte, en el mundo laboral, en las instituciones y en los libros, y por tanto en la historia, privando a generaciones y generaciones de niñas, futuras mujeres, poder contar con referentes femeninos. Lo más destacable, y ya lo hemos adelantado, es que esta invisibilización es transversal, porque en general es independiente de la ideología, de la religión, de la nacionalidad, de la raza, del momento histórico, del partido político, da igual. Se puede ser muy progresista y no ver la otra mitad de la población. Luego veremos algunos casos, aunque evidentemente la cosmovisión de género varía dependiendo de los distintos países y culturas, donde, por ejemplo, no se cumplen ni siquiera los mínimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por una parte, se habla de los acontecimientos y las edades históricas como si no hubiera habido participación femenina, o como si esta participación hubiera sido escasa y esporádica. Por ejemplo, la arqueóloga Marga Sánchez Romero denuncia que las narraciones sobre el pasado han invisibilizado y estereotipado a las mujeres, apoyando su tesis en este ejemplo: el chico de la grandolina. Aquí lo tenemos. Son unos restos fósiles de Atapuerca, ¿no? Entonces, cuando los arqueólogos encuentran este hallazgo, lo investigan y dicen: es un chico de
unos 11 años de edad aproximadamente, con estas pruebas tan complicadas. Bueno, pues resulta que el chico de la Gran Dolina de Atapuerca era una mujer. Y esta es la imagen que han construido a base de los fósiles. Entonces, claro, ¿por qué se hipotetiza que unos huesos son de varón y no pasa por la imaginación del investigador que hayan podido ser de una mujer? Y cuando se descubrió que realmente eran de una mujer, por la dentición, bueno, por estas cosas tan complicadas que no vamos a entrar en ello ahora, cuando se demuestra que en un 92% de posibilidades es una mujer, le preguntaron: ¿y qué hace una mujer por esos parajes? Solamente se les faltó decir: y con minifalda. En fin, sin comentarios. Y es que incluso ya desde los paneles de prehistoria, y eso se ha mejorado precisamente por arqueólogas de este tipo, en los paneles de la prehistoria, fijaros, y ha mejorado mucho el Museo de Ciencias, fijaros la próxima vez que vayáis, cuando hacen dibujos hablando de la prehistoria, ellos están cazando y ellas están al cuidado de los bebés, o cultivando cereales y tal. Es el modelo doméstico de mujer. En palabras de Marga Sánchez, esto acarrea otras consecuencias, ya que el pensamiento patriarcal fomenta aprendizajes en los que se presenta la historia como una realidad beligerante, asociada a las guerras, las conquistas y las armas, asentando la peligrosa idea de que los cambios y las transformaciones se producen por la resolución de conflictos en manos de los varones y que la infancia, la vejez, la pobreza, la enfermedad, en definitiva, la diversidad de identidades no existían en el pasado. ¿Cuántos hombres nos encontramos en los libros? ¿Cuántos nombres de mujer nos encontramos en los libros de texto cuando hablamos del ágora griega o del foro romano, de las invasiones bárbaras, de la revolución de los comuneros, del renacimiento, de la conquista y colonización de América, de la ilustración de la revolución francesa, de las guerras de la independencia, y me da igual la americana que la española, de las revoluciones de los siglos XIX y XX, del impresionismo, de las generaciones del 98, del 27, del 14, del surrealismo, de las guerras mundiales, de la guerra de España, da igual, de las cumbres de Estado, de jefes de Estado del siglo XXI, de la ciencia, de los consejos de administración y los puestos directivos. ¿Dónde están esas mujeres? Por otra parte, se infravalora o se ignora lo realizado por una mujer, ya sean los trabajos propios de su sexo y generalmente sin remunerar o mal pagados, o que son el cuidado de los niños, los ancianos, los enfermos. Mi madre no trabaja. Esa frase tiene mucha amiga. Ya sea en el ámbito laboral, académico, artístico o intelectual. Eso nos hace pensar que las mujeres carecen así de autoridad intelectual, política o artística. Y además, cuando las mujeres saltan a la esfera pública, se las ha demonizado. Pensemos qué distinto es hablar de hombre público y mujer pública. Significados bastante distintos. El jesuita Gaspar de Astete, y algunos habremos leído el famoso catecismo, solo veía con cierta benevolencia que las mujeres abandonaran su casa para asistir a los oficios religiosos, oír misa y realizar obras de caridad. Esta idea retornará y con más fuerza en el siglo XIX y en el primer tercio del XX, cuando la Iglesia, por ejemplo, promovió las damas católicas y otras asociaciones de mujeres para luchar contra el laicismo. En el siglo XX hemos tenido mujeres en el poder, pero han tenido que adaptarse al modelo masculino de liderazgo.
y han tenido que asimilar las características del otro género en una especie de androginia, y a todos nos vienen a la cabeza ciertos nombres. En el siglo XXI, las mujeres que están en el poder siguen siendo valoradas y juzgadas bajo la lupa del androcentrismo, a veces insoportable. Tenemos un claro ejemplo con la reciente dimisión de Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, y precisamente la responsable política que mejor ha gestionado en todo el mundo la crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, vemos en la imagen superior la cumbre de la NATO del año pasado aquí en Madrid, y abajo las consortes, en general mayoritariamente mujeres, de paseo por los jardines de la granja. Estas imágenes impactan muchísimo en nuestra mente. Cuando las obras o las opiniones de las mujeres han saltado a la esfera pública, han sido consideradas como algo varonil, impropio de una mujer, estableciendo la ecuación calidad-género masculino. Tenemos el ejemplo de Rosario de Acuña cuando estrenó Rienzi el Tribuno en 1876. Ramón Navarrete comentó en su diario La Época: si no hubiera contemplado con mis propios ojos, tenemos aquí el cartel del teatro, si no hubiera contemplado con mis propios ojos, si no hubiera visto aparecer una y otra vez en la escena aquella graciosa y joven mujer de semblante risueño, de mirada apacible, de blanda sonrisa y ademán tranquilo y sereno, no hubiera creído nunca que Rienzi el Tribuno era de inspiración de una musa femenina. Nuestro premio Nobel, Echegaray, también escribió una gran crítica sobre Rienzi el Tribuno. Una maravilla. No se parece a las Safos del siglo. Hace resonar los viriles acentos del patriotismo. Una mujer muy poco femenina. Cuando la autora de Rienzi el Tribuno salió a saludar, el hecho de que fuera una mujer, y además tan joven, causó cierto escándalo y cierta preocupación en el mundo de la dramaturgia, del teatro, que normalmente estaba en manos de los hombres, y en la sociedad. Volvamos a la prehistoria, porque escándalo parecido se desató en 2019, antes de ayer, cuando el arqueólogo Dean Snow lanzó la hipótesis de que las pinturas de Altamira podrían, con mayor probabilidad, de un 75% en este caso, haber sido pintadas por mujeres y no por hombres. Evidentemente no hay constancia de que hayan sido pintadas por mujeres, pero tampoco la hay sobre la autoría femenina. Entonces, ¿por qué cuando una obra no está firmada se hipotetiza solo con la posibilidad de que esa firma fuera de un hombre? Lo mismo sucedió a Sofonisba Anguissola, cuando se pusieron a pensar quién habría pintado el mejor retrato de Felipe II. Primero se lo atribuyeron a Juan Pantoja de la Cruz y ya en 1940 a Sánchez Coello, y no fue hasta 1985 que se descubrió que el artista era Sofonisba Anguissola. Y es que Sofonisba no había podido firmar su cuadro, ninguno de sus cuadros, por ser mujer. Además de las cavernas, los grandes pintores y artistas de la historia tendrán que aprender a compartir los museos con las mujeres, porque las mujeres hemos sido más que musas. Un estudio realizado en 1985 reveló que solo el 5% de las artistas del Metropolitan de Nueva York eran féminas, mientras que el 85% de los desnudos de los cuadros eran de mujer. ¿Sabe la gente que las academias de pintura tardaron muchísimo tiempo en admitir a las mujeres en sus talleres? Y tardaron aún más en dejarles asistir a las clases con posados femeninos, de desnudos femeninos, para no escandalizar a las mujeres.
se respira aquí un cierto paternalismo. Lo mismo ocurrió en las Cortes Españolas en el año 22, cuando una profesora, Josefa Uri, de la Escuela Normal de Magisterio de Lérida, fue suspendida de empleo y sueldo a petición del obispo de Lérida, porque esta profesora había incluido entre lecturas recomendadas de sus alumnas, futuras maestras, el libro de Margarita Nelken, La condición social de la mujer. Entonces, tras un año y pico de escándalo, la profesora sufrió todo tipo de acoso consentido por parte de la directora o una ultracatólica. Las alumnas se les salían de clase, no se presentaban al examen, la directora dio un aprobado general, etcétera, etcétera, etcétera. Tras largos meses de acoso, el caso llegó a las Cortes. Y como el libro era de Margarita Nelken, estamos en 1922, no había hombres en las Cortes, ¿vale? Justo antes de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues Margarita tenía curiosidad de ver qué se hablaba sobre su libro, ¿no? Entonces dijeron que había que leer unos pasajes del libro, ¿no?, ante los diputados para ver qué escándalo era aquel. Y el ministro de Educación dijo: imposible leer ese libro aquí en las Cortes. Hay en la tribuna algunas mujeres. ¿Ves? Entonces, vemos como hay ese paternalismo sobre las mujeres. Ahora vamos a volver al Museo del Prado. Bueno, este es el cuadro de Sofonisba, es un autorretrato maravilloso. Y vamos a volver al Museo del Prado porque tenemos cuadros de 7 pintoras. Además de Sofonisba, Lavinia Fontana, Artemisa Gentileschi, Clara Peters, Rosa Bonheur, Angélica Kaufmann y Katarina van der Gemesen. Son todos autorretratos, ¿vale? El de la jarra también, porque en la tapa hay un autorretrato de ella. Entonces, Clara Peters siempre pintaba su imagen en algún objeto. Bueno, pues hay 7 pintoras expuestas entre los cientos de pintores varones. Y hay 10 obras en total de mujeres de entre los 1.700, más de 1.700 cuadros expuestos en el Prado. No llegamos ni al porcentaje del Metropolitan de Nueva York. La propia Maruja Mayo, la pintora de la generación del 27 más vanguardista de su tiempo, sufrió esa invisibilización cuando volvió a España en 1963, después de 25 largos años de exilio. Nadie sabía quién era. Los medios de comunicación no le prestaron la más mínima atención, hasta que ella empezó a decir: soy amiga de Dalí. Y a partir de entonces, entrevistas. Y encima, en una de las entrevistas, contó la anécdota de la sin sombrero, cuyos protagonistas eran, sobre todo, Dalí y Lorca, 2 varones, con ese valor añadido que tienen, ser varón, la propia Maruja Mayo y Concha Méndez, que aparece en el cuadro, eran muy amigas. Bueno, pues cuando ella contó la anécdota de que Dalí, Lorca y ellas dos se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol, ya tenemos la sin sombrero. Lo que no se cuenta es que Concha y Maruja Mayo, eran amigas de hacía años y llevaban tiempo escandalizando a los madrileños con sus paseos por la Castellana sin sombrero. A la propia Concha Méndez, la madre, en alguna ocasión le dio un cachete por enterarse de que su hija había salido a la calle sin sombrero, o se lo quitaba en la calle. Y la propia Concha Méndez, cuando llegó un día a casa, de una familia muy rica, no, viene a cuento porque llegó un día a casa, su madre estaba hablando por teléfono, años 20, era una familia que había hecho un fortunón impresionante, y la madre, antes de colgar, cogió la bocina del teléfono y le dio un testón contra la cabeza, le hizo una brecha. Y dice: ya me he enterado
de dónde vienes. Me lo acaban de contar por teléfono. O sea, ¿qué ha sido la universidad? Ese era el escándalo que había provocado Concha Méndez en su casa. Lo cuenta en Memorias habladas, Memorias armadas, cuya lectura os recomiendo porque tiene anécdotas de este tipo que nos abre. Ella misma, de pequeña, recibe una visita y es un señor muy serio y le preguntan a los hermanos: ¿vosotros qué queréis ser de mayores? Y entonces a ella no le hacían ni caso. Entonces ella dijo: yo quiero ser capitán de barco. La contestación de Obed Señor fue: las niñas no son nada. Bueno, aunque ya se ha hablado en este foro del renacimiento de Rosario de Acuña en Pinto, dada la trascendencia en su vida y en su obra, quisiéramos insistir un poco en ello. Cuando nuestra protagonista oyó en distintas ocasiones y circunstancias que había nacido aquí, en Pinto, ¿por qué no lo desmintió? Yo aventuro a decir que tal vez Acuña pensase que Pinto fue el lugar que la vio nacer como mujer emancipada, como mujer librepensadora, como masona, después de, o gracias a, según se mire, la separación amistosa de su marido, Rafael de la Iglesia, quien le otorgó un poder notarial gracias al cual tenía libertad de movimiento, libertad de disponer de sus propios bienes, libertad de escribir y de publicar, es decir, la liberó del arraigado y ancestral patriarcado que dominaba la sociedad española decimonónica. Además, en enero de ese mismo año, de 1883, había fallecido su padre, Felipe de Acuña y Solís, a quien ella misma consideraba providencia bendita de mi vida. Entonces Rosario opta por quedarse aquí, viviendo su quinta en Pinto, donde ha encontrado su habitación propia, casi medio siglo antes de que Virginia Woolf escribiera My Own Room, mi habitación propia, mi cuarto propio. Aquí, como todos sabemos, se encerró Acuña durante meses y tras ese periodo de gestación nació una nueva mujer, transformándose y confirmándose, en palabras de Christine Arkenstol, Hipatia, para dar aliento a una regeneración futura de España. El contexto de Hipatia de Alejandría le permite a Acuña criticar una nación contemporánea inmersa en una feroz lucha entre el librepensamiento y el fanatismo. La liberación de Acuña de la custodia de un varón es insólita en aquella época, ya que las mujeres pasaban de la tutela del padre a la tutela del esposo o de cualquier otro varón que hubiera en la familia. Además, la sociedad se esmeraba en cultivar esa dependencia de la mujer con obstáculos más o menos sutiles, impidiendo su educación o configurando una enseñanza diseñada para que las niñas y adultas estuviesen supeditadas a los hombres. Vemos, pues, cómo, en palabras de Pierre Bourdieu, filósofo francés, se ha instalado una dominación masculina en el disco duro de la sociedad. Para relegar a la mujer podemos aplicar técnicas contundentes, tales como la quema de libros o de la propia autora, ejecuciones, encarcelamientos, decapitaciones, sin olvidarnos del descuartizamiento, claro está. Entre las técnicas más sutiles contemplamos campañas de desprestigio, restarle importancia a ella o a sus obras y ocupaciones, pero el método más infalible, el arma secreta de destrucción masiva de la mujer, es crear en el imaginario colectivo de la sociedad un determinado arquetipo de mujer, mediante el adoctrinamiento ideológico, desde el púlpito, la cátedra, los discursos, la literatura, el cine, la publicidad, y disciplinando las costumbres para normalizar la dominación masculina, haciendo ver que ese es el orden natural de las cosas y demonizando a las que se salían del tiesto, a las transgresoras.
Y el estereotipo femenino que mejor encajaba a los intereses del hombre es el ángel del hogar, o modelo de mujer doméstica enclaustrada en la familia, encerrada en la esfera privada, dejando la esfera pública de uso exclusivo del hombre. Procedente de Inglaterra, The Angel in the House, de Coventry Patmore, aquí hemos visto, este es Coventry Patmore, fue una de las obras más leídas en Europa. El Ángel de Patmore es un poema narrativo alabando a su primera mujer tras la muerte de esta. Es una especie de excusatio non petita, porque al parecer Patmore no tenía muy buen genio, y tampoco la relación con ella era muy buena. Con Emily Augusta Andrews, murió muy joven, y Patmore volvió a casarse. Y la puso como ideal de perfecta casada de la clase media victoriana, insistiendo en la teoría de las dos esferas, una interior para la mujer y la exterior para el marido, ya que cada uno está predeterminado por la naturaleza. Tal vez estas alabanzas, como hemos dicho, sean una forma de excusarse ante el comportamiento de la esposa. En pleno esplendor del Imperio Británico, Inglaterra exportó al mundo occidental este modelo doméstico de mujer con notable éxito, ya que el terreno se encontraba abonado por los filósofos anteriores que no habían hecho otra cosa que justificar su androcentrismo. En España fue Pilar Sinués quien difundió esta idea mediante distintas publicaciones homónimas, entre ellas esta revista, cuyo título es Ángel del Hogar, Páginas de Familia, revista semanal de literatura, educación, modas, teatro, salones y toda clase de labores de inmediata y reconocida utilidad, ejemplos morales, instrucción agradable y recreo para señoritas. Toda una declaración de intenciones es el título, dejando claro que el mundo de la mujer quedaba relegado a la familia y esta debía ser la única preocupación de la mujer, las labores del hogar. Me gustaría hacer un paréntesis y decir que esta Pilar Sinués se casó por poderes. Fue una apuesta de amigos entre los que estaba el marido de Marco, Rafael de Marco, y Becker. Había una tertulia de amigos y bueno, pues ella vivía en Zaragoza y publicaba poemas, ¿no? Y pues al marido, a Marco, le gustó mucho el poema de ella y lo estuvieron leyendo y comentando los amigotes. ¿Os imagináis la escena, no? Entonces, pues dijo él, con esta mujer me tengo que casar. Entonces, entre todos, escribieron una carta pidiéndole matrimonio a Pilar Sinués. Se la mandaron y ella aceptó, sin más. ¿Por qué? Porque estaba en Zaragoza, donde no tenía capital social, y aquí se le abrían las puertas de la corte de Madrid y además con periodistas, porque el futuro marido, tenía muchas relaciones en la corte y por eso ella tuvo tanto éxito y se instaló. Por supuesto no tuvieron hijos y por supuesto vivieron separados, no aguantaron nada, pero ella defendió el ángel del hogar. Por eso, para Virginia Woolf y para todas las mujeres, es tan importante desligarse de esta cargante losa que pesa sobre nuestra conciencia colectiva. Palabras de Virginia. Me volví hacia el ángel y le eché las manos en el cuello. Hice cuanto pude para matarlo. Mi excusa, en el caso de que me llevaran ante los tribunales de justicia, sería legítima defensa. Si no lo hubiera matado, él me hubiera matado a mí. Hubiera arrancado el corazón de mis escritos. Y continúa. Descubrí que tendría que librar una batalla con cierto fantasma que pesaba sobre mi cabeza. Y este fantasma era una mujer. Y cuando conocí mejor a esta mujer,
le di el nombre de la protagonista del famoso poema El ángel del hogar. Ella era quien solía obstaculizar mi trabajo metiéndose entre el papel y yo. Y ella era quien me estorbaba, quien me hacía perder el tiempo, quien de tal manera me atormentaba que al fin la maté. ¿Y cuáles son las características de este ángel del hogar? Tan maravilloso, este ideal de mujer. Pues la mujer tiene que ser hogareña, hacendosa, ahorradora, agradable con el marido, sumisa, discreta y recogida, callada, virtuosa y honesta, depositaria del honor de la familia. Debía ser motivo de alegría y descanso de su marido. Sí, a los menos jóvenes de la sala nos recuerda a los programas de Elena Francis, que estuvieron en la onda hasta los años 80. Bien. En resumen, el destino de la mujer consiste en ser buena hija, buena esposa y buena madre. Ciertamente, a lo largo de la historia podemos rastrear cómo el viejo modelo femenino doméstico se ha mantenido persistentemente desde el mundo clásico. Y aquí tenemos a Jenofonte, el primero, que ya sabéis que es un filósofo, militar, historiador del siglo IV. ¿No es más propio a la mujer estar metida en casa que andar corriendo por las calles? ¿Y qué cosa más vergonzosa y contraria al hombre que estarse encerrado en casa y no cuidar de los negocios exteriores? Aristóteles insistió: en cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. Ya sabemos a quién le corresponde el cuidado de los niños. San Pablo pontificó: la mujer aprenda callando con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar reposada. Porque Adán fue tomado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada en la rebelión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe y en la caridad, en la santificación y en la modestia. Y así llegamos al Renacimiento, con el famoso Erasmo de Róterdam, el filósofo renacentista por excelencia y teólogo holandés. Pues este nos dejó esta perla. Al seguir una vocación masculina, estudiar y trabajar como un hombre, la mujer hace algo que no le corresponde del todo, con su naturaleza femenina, sino que le es perjudicial para la salud. ¿Qué pensará el filósofo desde su tumba cuando vea tantísimas mujeres que han disfrutado de una beca Erasmus? El Renacimiento español también hizo su contribución con La perfecta casada de Fray Luis de León. Y lo voy a leer. Así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligo a que cerrasen la boca, porque el hablar nace del entender, por donde, así como a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender, y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Su hermosura es hablar escaso y limitado. La perfecta casada fue un superventas en el siglo XVI y continuó vendiéndose muchísimo en el siglo XIX, y en el franquismo era un típico regalo de bodas de la burguesía. Y de lectura en los colegios. Y de lectura en los colegios. Gracias por la... Muchas gracias, sí. Cuando los discursos no son suficientes para callar a las mujeres, hay que acudir a otros métodos un poco más contundentes. Y este es el Scold's Bridle, o la brida del charlatán o charlatán.
Scold es una palabra inglesa que vale para hombre y mujer, pero la mayor parte, un 99% de casos, se utilizó con mujeres. Los hombres inventaron este aparato de tortura, de castigo y de humillación, porque vemos que las paseaban, para infligir ese miedo a hablar en público. Empezó a usarse en Escocia y se extendió rapidísimamente por Inglaterra y por los países del centro y norte de Europa, Bélgica, Alemania. Consistía, como vemos, en una jaula de hierro con una chapa de metal, a veces con pinchos para aumentar el dolor, que presionaba la lengua hacia abajo. La cabeza de la mujer era introducida en la jaula y esta cerrada con llave. La llave quedaba en posesión del marido. Y solamente cuando él lo consentía, ella podía comer o beber y sobre todo hablar. Como estaba pensado para escarnio, a veces la jaula tenía unos rasgos faciales exagerados para provocar la risa, y algunas incluso una campanilla para que no pasasen desapercibidas. No olvidemos que por aquella época Shakespeare estrenó con muchísimo éxito y una comedia que habría que volver a verla para ver si está, La Firecilla domada, cuya trama consiste en domar a una mujer que habla mucho y que además es asertiva. Este delito permaneció, el delito de hablar, o de quejarse, porque también equivale a quejarse, permaneció en el Código Penal británico hasta 1967. Y además, estas mujeres se les consideraba con la misma gravedad que ser bruja o prostituta. Y además, scold and shrew, que significa en inglés arpía, bruja, ya sabemos el destino que han seguido muchas mujeres sabias a las que se les ha considerado brujas. Otro método para silenciar a las mujeres, más moderno y sofisticado, es el corsé. Cuanto más apretado, más elegante. Para presumir hay que sufrir. Sin embargo, cuando la presión era extrema, el corsé no dejaba respirar apropiadamente y ni mucho menos hablar, llegándose a producir desmayos, algunos de ellos de fatales consecuencias. A finales del siglo XIX se optó por un vestuario más cómodo y deportivo. Ya sabéis que Rosario de Acuña era una mujer única en su época y ella paseaba la mitad del año, no vivía en Pinto, se iba a caballo y andando, pues sobre todo por el norte de España. Entonces ella, por supuesto que se quitó el corsé y se diseñó un vestido para poder ir por los montes. Esa Rosario de Acuña, en los picos de Europa. En la actualidad se nos sigue torturando a las mujeres, pero claro, ¿cómo? Pues con tacones, ¿no? Si quieres ser una mujer 10 tienes que tener una figura, meterte en una talla imposible y usar tacones porque es más elegante y sexy. Sí. Y así llegamos a la Ilustración, ¿no? La Ilustración, el siglo de las luces, que cuestionó casi todos los dogmas de la cosmovisión del antiguo régimen, entre ellos los relativos al modelo de mujer. Y aquí se enfrentaron dos modelos de mujer. Por un lado, el modelo de mujer de Benito Jerónimo Feijóo, el monje español, escribió entre sus cartas eruditas y curiosas y
el teatro crítico universal, teatro en el sentido, no eran obras dramáticas, teatro entendido de la palabra latina como panorama general, o sea, un panorama general, ¿no?, de la humanidad. Él escribió estas obras, que son varios volúmenes, entre las cartas eruditas y el teatro, varios volúmenes para desmentir los bulos que había, sobre todo sobre la ciencia, pero también para desmentir los bulos que había contra las mujeres. Y por eso él, uno de sus capítulos es la defensa de las mujeres, y él decía que tenía que defender a todas las mujeres, sabiendo que era lo mismo que ofender a casi todos los hombres. A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las mujeres que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral se las llena de defectos y en lo físico de imperfecciones, pero donde más fuerza se hace es en la limitación de su entendimiento. Por tanto, Feijóo sostuvo que la educación debía ser igual para los niños y las niñas, porque no hay desigualdad en las capacidades de uno y de otro, por mucho que hombres superficiales insistan en que las mujeres no saben sino aquellos oficios caseros a los que están destinadas. El otro modelo es el de Rousseau, el Emilio, el famoso Emilio de la educación, el padre uno de los padres de la democracia, con su contrato social. Bueno, pues nuestro gran revolucionario ilustrado nos dejó escrito que era imprescindible que las mujeres se quedaran en casa, literalmente porque los varones nacen más sanos, más robustos y mejor constituidos. Como nazcan las hembras no le preocupaba mucho. Por tanto, palabras de Rousseau, la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave la vida son sus obligaciones en todos los tiempos, y esto es lo que desde la niñez se les debe enseñar a las niñas. Y apostilló, además, a las niñas no les gusta aprender a leer y escribir. Lo que a ellas les gusta siempre es aprender a coser. Tal vez esta y otras razones de peso le animasen al padre de la pedagogía moderna a abandonar a sus 5 hijos en un internado benéfico, imaginaros cómo eran, ¿no? Claro que su propio padre entregó al pequeño Juan Jacobo a un pariente cuando murió la madre de él, y el pariente se lo regaló a un sacerdote. No es de extrañar que Emilia Pardo Bazán, en el Congreso, para uno de los actos que hubo para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América, fue el Congreso Pedagógico Hispano-Luso-Americano. En él, Emilia dijo: no se puede en rigor la educación actual de la mujer llamarse tal educación sino doma, la fielecilla domada, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Claro, cambia el paradigma femenino de Adolfo, ámame, a Adolfo, vótame, cuando llegamos al sufragio. La misma Rosario de Acuña, lo vemos, Rosario de Acuña, aprovechando el auditorio del Fomento de las Artes de Madrid, era una institución muy pedagógica que hacía muchas conferencias didácticas para todo el mundo, criticó la distinta educación que recibían niños y niñas. Ella decía que igualad sus cerebros, rebajar la fatuidad del hombre, elevar la dignidad de la mujer, enseñarlos a pensar a hombres y mujeres en la misma escala, a sentir en el mismo tono, educar al varón para que sea justo con la mujer, no galante
Justicia es lo que necesitamos, no galantería. Por eso os había puesto Adolfo, ámame, he sustituido por Adolfo, vótame. Y como la revolución industrial, el objetivo de la educación era formar ciudadanos como buenos trabajadores, una vez más se dejó a las niñas fuera de los sistemas de enseñanza. Triunfó el ancestral modelo que interesaba al androcentrismo. Entre los modelos de Feijóo y Rousseau, ¿quién triunfó? Rousseau. Resistiendo, como ya hemos dicho, incluso el paso del antiguo al nuevo régimen, cuando parecía que la Ilustración, el positivismo y las revoluciones burguesas iban a mejorar la situación de la humanidad. Sin embargo, como afirma Esperanza Bosch, Victoria Ferrer y Margarita Gili en su Historia de la misoginia, libro que os recomiendo, la revolución industrial trajo consigo un gran progreso material para la clase dominante y a la vez una enorme pobreza urbana en la que los niños y las niñas fueron las víctimas más vulnerables. Será también en ese mismo periodo cuando la psicología y la sociología se consolidaron como disciplinas científicas, pero asumiendo en gran medida como naturales lo que no eran más que prejuicios y falsas creencias sobre las mujeres y la feminidad. Vemos, pero no obstante, la Revolución Francesa hizo avances en los derechos de la humanidad. Se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la Asamblea Nacional Francesa se refería también a las ciudadanas y a las mujeres. Ya sé lo que estáis pensando. Ciudadano y mujer y hombre es lo mismo que ciudadana y mujer. El masculino incluye el femenino. Pues que se lo digan a Louis de Bush, que escribió 2 años más tarde la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue conducida a la guillotina, sin acritud. No sin antes hacerle padecer acoso de todo tipo, incluso malmetiendo a su hijo contra ella y abandonando a su propia madre. Y avanzamos en la historia, por decirlo de alguna manera, y al año siguiente de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde hizo subversivas afirmaciones pidiendo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No es de extrañar que Mary Wollstonecraft pasase a los libros del olvido. Y es que en Europa, en el siglo XIX, con el advenimiento de mujeres en la esfera pública, se hizo una gran campaña de desprestigio de la mujer pública, o el ángel del hogar, o el caos. Este es un ejemplo de un periódico inglés, donde vemos a una mujer escritora y en la casa el pobre marido, pobrecito. La mayor cuidando de los pequeños, el marido no sabe qué hacer con el bebé, un caos. Los franceses también hicieron, que aquí tenemos el caso de varios periódicos españoles. Mi mujer tiene de seguro que hacer furor con el discurso que va a pronunciar en el club. Lástima que no sepa zurcir unos calcetines. O el otro que está cocinando, pobre hombre, cocinando, mientras que le pregunta a ver qué dice la prensa ministerial. También en Francia, la mujer metida en el fuego, ¿no?, en el apasionamiento de la composición, de la redacción, y el niño en el agua. El caos. Si la mujer se dedica a trabajos intelectuales, se para el mundo. Claro que este desprestigio
continuó en España hasta los años 70, y aquí os traigo un ejemplo de esta revista pensada para las niñas, Super Lily, que tiene esta imagen. No se ve muy bien, pero la historia es muy divertida. Una mujer que le dice al marido: estoy harta de cegar, bla, bla, y el marido todo le dice: no te preocupes, mujer, te vas de viaje, faltaría más, te vas de vacaciones, te lo mereces. Y la mujer se va de vacaciones y, bueno, pues la cena es un desastre. Nadie ha hecho la cena, nadie tiene que ponerse, la conversación no se ve muy bien. Pero bueno, el caos. 1975. Pero es que cuando hablamos de oradoras, y nuestra Rosario de Acuña fue la primera mujer en hablar en el Ateneo, ¿no? Pues también tenemos como una mujer habla y es violenta al hablar, y como los hombres echarse para atrás, sujetarme la mesa porque lo mismo la tiro, como esta oradora que tenemos aquí, Pero es que tenemos en nuestra Super Lily de los años 70 la misma imagen, no sé si veis la imagen de la lavadora de abajo, que tiene cierto parecido con los aspavientos que hace la lavadora del 19. Y bueno, es una niña que va por la calle y se encuentra una mujer defendiendo los derechos de la mujer, ¿no? Y entonces acaba la historieta diciendo la niña: ¿os gustaría que vuestra mamá se afiliase al movimiento así? Yo la verdad os confieso que estaría muy asustada. En fin, continuemos. Lo mismo sucedió con las sufragistas y feministas, que eran tildadas de feas, desmelenadas, alocadas, viejas solteronas. Esta es de la prensa norteamericana. Por eso María Lejárraga, en sus cartas a las mujeres de España, salió en defensa de las feministas, para acabar con este bulo, diciendo: aquí se piensa, en Europa, que las feministas son pobres solteronas, muy feas, que nunca conocieron las mieles del amor ni la dignidad suprema del hogar propio. Cuando ella sabe que hay en Estados Unidos feministas casadas y que pone a disposición del retrato de la presidenta de una asociación feminista y católica que es muy guapa. Entonces, que se puede ser feminista y guapa. Pone María Lejárraga, que tengo el cuadro, tengo la foto de la presidenta de una asociación feminista y que es muy guapa. No hace falta ser fea y desdentada y llevar pantalones de lunares para ser feminista. Bueno, entramos ya en el siglo XIX y avanza la ciencia, ¿no? Entonces llegamos a ver cómo la inferioridad de la mujer se demuestra científicamente. Entonces, este médico, Moebius, escribió La inferioridad de la mujer, y en él dijo: desde su inteligencia a su estatura, todo en ella es inferior y contrario a los hombres. En sí misma la mujer no es como el hombre un ser completo, es solo el instrumento de reproducción, la destinada a perpetuar la especie. Así que todo tiende hacia la no igualdad de sexos y la no equivalencia, de modo que las mujeres inferiores a los hombres deben ser su complemento en las funciones sociales. El médico y psiquiatra Moebius, bueno, no lo tengo aquí, ahora lo vemos. El médico y psiquiatra Moebius abunda en esta idea: cada progreso es obra de un hombre. Por eso la mujer es para ellos una pesada carga. En los hombres poco desarrollados en la parte mental, un negro, por ejemplo, encuentra los mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer. O sea, que las mujeres son tan tontas como los negros. No sé, a ver cómo nos tenemos. La gran inquietud, continúa el médico, consiste en la paradoja de que la mujer debe ser sana y tonta.
no erudita, pone entre paréntesis. Semejante paradoja, aunque grosera, encierra una verdad. Las exaltadas modernas paren mal y son pésimas madres. La psicología social también utilizó el paradigma cuantitativo. Ya sabéis que en la frenología también, ¿no?